Bueno, pues buenas tardes a todos. Les digo muchas caras conocidas. Veo muchas inquietudes. Le digo, Alonso, me dejaste el panal alborotado. Voy alborotado. Me dio gusto, la verdad, escuchar intervenciones. Intervenciones que a veces, pues a veces tenemos duda, todos tenemos duda. ¿Verdad? Pero cuando algo se logra, pues tenemos que buscarle, ¿verdad? Al menos tenemos que analizar lo que podamos hacer, porque las condiciones son diferentes en todos lados, ¿verdad? Son diferentes. Yo he platicado muchas veces con Alonso y hemos tenido, pues pláticas a veces, agarres, vamos a decir, ¿no? Agarres porque hay paradigmas que como no lo hemos hecho, dudamos. Pero me ha tocado ver resultados de él, ¿verdad? Resultados buenos. Y pues ando con la espinita, nosotros también quisiéramos, para las condiciones nuestras, las del Valle de Culiacán, pues elevar la productividad. Porque ya casi nos ponen un pie afuera de la puerta, si no elevamos las producciones. Bueno, el tema que voy a darles es un tema sencillo, pero siento yo que está relacionado con lo que vieron con Alonso. Como les digo, tenemos varios años trabajando juntos y algo tenemos que aprender, ¿verdad? Hay que agarrar lo bueno y al menos se siembra la semilla para tratar de ir buscando cosas nuevas, ¿no? Al menos de tratar de adaptar el quehacer cotidiano, lo que hacemos diariamente en las agrícolas y ver qué aspectos podemos mejorar, ¿verdad? Hay cosas que se complican, ¿verdad? Hay cosas que salen bien, pero el negocio cada vez está más complicado, ¿verdad? Hablando de mercados, hablando de producciones, hablando de ganancias, ¿sí? Bueno, miren, vamos a hablar un poquito de modelación. Miren, cuando hablamos de modelación, normalmente hablamos de meternos un poquito a lo que es la predicción, a la predicción. Ahorita miraba, por ejemplo, el modelo que les pasó a Alonso, ¿verdad? Él le dice, bueno, ¿y qué pasa si le muevo aquí? ¿Verdad? ¿Qué pasa si le muevo? ¿Qué pasa si le subo la temperatura? ¿Qué pasa si le subo la radiación? ¿Verdad? ¿Qué pasa si le subo la humedad? Bueno, ¿verdad? Son modelos matemáticos que surgen de la investigación, ¿verdad? De relacionar precisamente la respuesta del cultivo al cambio que podemos nosotros hacer en algunos factores. En la alta tecnología, pues a lo mejor tienen esa facilidad de decir, bueno, si está frío, caliento, ¿verdad? Y si está caliente, en frío, ¿sí? O si le falta luz, pues prendo lámparas, como dicen los holandeses. Todo cuesta. Pero una vez que vamos conociendo el fenómeno, una vez que vamos conociendo la respuesta del cultivo a esos factores, pues vamos avanzando. ¿Verdad? A lo mejor nosotros no podemos controlar el clima, porque sale carísimo, pero al menos podemos conocer el clima que tenemos, podemos relacionar un poco con los resultados, ¿verdad? Y de una u otra manera pues nos va a ayudar a anticipar un poco lo que puede ocurrir en alguna época del año, ¿verdad? Si ya sabemos que en diciembre, en enero hace frío, ¿verdad? Ya los que tenemos muchos años por aquí, pues ya sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Pero lo decimos de manera cualitativa, ¿verdad? La idea es que tengamos números, que tengamos el modelo así como lo trae ahí Alonso, que seguramente no es el mismo, ¿eh? No es el mismo, ¿verdad? Alonso, para la alta tecnología, pues se puede manejar a lo mejor con un buen resultado, pero seguramente el modelo se va a parecer, pero no es idéntico, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pienso y es lo que a veces platicamos ahí con Alonso. A ver, miren, la planta es un ser vivo
Es un ser vivo igual que nosotros. Y la planta, lo repetimos miles de veces, la planta responde a las condiciones, responde al medio en el que se va a desarrollar. Y así como dice Alonso, pues el clima es importante, ¿verdad? Pero también es importante el riego, también es importante la nutrición, pero también son importantes las labores culturales, las plagas y las enfermedades. ¿Por qué? Porque todo, de una u otra manera, nos va a afectar la productividad. Entonces, ¿cuál es la función de nosotros como agrónomos? Pues buscar el modelo, ¿verdad?, que nos ayude a maximizar el rendimiento de esa planta. Y ese es el trabajo que tenemos todos los días, ¿verdad? El clima, pues no lo podemos controlar, pero sí lo podemos aprovechar. Entonces, esa es la idea, ¿no? Miren, el clima no lo podemos controlar, pero el problema es que el clima sí nos afecta en todo lo demás. Por ejemplo, ahorita decía Alonso, en el riego. En el riego, ¿qué pasa si hace mucho calor? ¿Qué pasa si la humedad normalmente se baja? Pues esa planta va a requerir agua. Y tenemos que darle agua porque si no le damos se va a estresar. Pero el problema es qué tanto, ¿verdad? Esa es la tarea nuestra. Pero Alonso lo tiene muy bien calculado en condiciones hidropónicas. Pero yo le digo, la hidroponía es diferente al suelo, ¿verdad? No todo lo que podemos hacer en hidroponía lo podemos hacer en suelo. Podemos aprovechar el principio, pero el suelo se satura. La hidroponía lo tiramos, ¿verdad? Pero la condición que tenemos, donde está el sistema radical, no va a tener cambios muy fuertes. Entonces, tenemos la idea, pero ¿qué tanto? ¿Qué tanto? Esa es la tarea de nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de clima, pues vamos a tener problemas de riego, vamos a tener problemas de labores culturales. Verá, ahorita me llama mucho la atención con Alonso, porque dice, bueno, ahorita tengo plantas con, ¿cuánto dijo? Como 50 hojas, ¿verdad? 45, bueno, 45 hojas, ¿verdad? Pero ¿bajo qué condición? ¿Bajo qué condición? Yo le digo, por ejemplo, si nosotros aquí, en el Valle de Culiacán, en el mes de diciembre, enero, le dejo yo 45 hojas, pues no sé qué vamos a cosechar. No sé qué vamos a cosechar, ¿eh? Porque se nos va a venir un problema, se nos va a venir un problema fuerte. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio. El área foliar es importante en el cultivo, no solamente para la producción, sino también para la sanidad. ¿Sí? Pero fíjense, él decía algo bueno. El área foliar debe ser 3 veces el área del suelo. Bueno, eso ya es diferente, ¿verdad? Ya tengo un parámetro de decir, bueno, mi área foliar es 3 veces más que el área del suelo, pues voy a tratar de manejarlo por allí. Ahora, ¿va a ser un valor constante? Seguramente no, porque va a depender de las condiciones. No es lo mismo tener mucho calor a tener temperaturas bajas, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar ese equilibrio, ¿verdad? Ese índice de área foliar se puede incrementar, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta donde yo tenga lo que quiero, rendimiento, calidad y que no me afecte mi cultivo dentro de la sanidad. Pero entonces el clima me define varias cosas que nosotros como técnicos pues tenemos que buscarlas, ¿verdad? Pero tenemos que cuantificarlas, ¿sí? Todos ustedes tienen mucha experiencia en el manejo de tomates, ¿verdad? O en el manejo de chiles. No les vamos a enseñar todo el manejo, ¿verdad? Pero sí podemos ir buscando detalles, ¿verdad? ¿Dónde podemos mejorar un poco? Entonces el clima, si no lo tomo en cuenta, vamos midiéndolo, ¿verdad? El área foliar, por ejemplo, ¿quiénes medimos el área foliar? Nadie la medimos. Deja 10 hojas, deja 7 hojas, deja 8 hojas, ¿verdad? En el caso del tomate, deshoja 3 hojas, deshoja 6, ¿verdad? Ahí andamos.
Pero el efecto de un deshoje lo hemos medido. ¿Alguien lo ha medido? Yo creo que ninguno, ¿eh? Si alguien me dice que lo ha medido, casi le aseguro que no lo ha hecho. ¿Verdad? Cuando hacemos algo severo, fuerte, sí vemos un efecto. Pues sí, algo cualitativo. Si dejo la planta pelona, se me va a solear la fruta. ¿Verdad? Pero ¿qué tanto? Aquí lo importante es ¿qué tanto? Entonces, sí tenemos como agrónomos, ¿verdad?, meternos un poquito más al aspecto cuantitativo. Tenemos que, si queremos dar un saltito pequeño, yo creo que no vamos a echar un salto olímpico. Tenemos que ir afinando detalles, ¿verdad? Y esos detalles los vamos a afinar conociendo lo que está sucediendo en nuestro campo, lo que hacemos todos los días, ¿verdad? Ese registro que mencionó Alonso, ¿verdad? Hace 10 años que lo vi ese registro. Y pregúntenme si todavía lo llevo al pie de la letra. Yo sé que es importante, muy importante que yo lleve el conocimiento de mi campo, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Nos resistimos. ¿Por qué? Porque eso implica trabajo. Eso implica estar analizando todos los días, todos los días. Entonces es algo complicado. ¿Sí? Pero si queremos, como le digo, dar un pequeño salto, ¿verdad?, elevar un poco la productividad, tenemos que hacerlo así. ¿Sí? No vamos a subir a lo mejor a 40 kilos aquí en el valle, yo lo veo complicado, ¿no? Pero si producimos 20 o 25, a lo mejor sí podemos llegar a 26, 27, con mucho esfuerzo y con mucho conocimiento, ¿verdad? Bueno, todavía dudo yo de los 40, ¿verdad? Pero ojalá y se pudiera. Bueno, entonces, muy importante el efecto del clima en todos los factores. Fíjense, o sea, hay una interacción de cada uno de los factores, entonces tenemos que jugar con todos. Y en la medida que conozcamos más el efecto de uno sobre el otro, que es un modelo complejo, vamos a poder nosotros elevar un poquito esa productividad. Miren, esto fue algo que comentamos incluso el año pasado, ¿verdad? ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué esperamos cuando relacionamos las variables que intervienen en la producción con el mismo rendimiento? ¿Pero qué esperamos? Pues lo que todos decimos es elevar la calidad y elevar el rendimiento. Los patrones nos exigen cada vez más primeras, más calidad de exportación y menos rezaga y menos producto nacional. Bueno, porque hay que venderlo bien. De nada nos sirve sacar 25 kilos si sacamos puro bolichero, ¿no? A final de cuentas, el diferencial de precio nos echa para afuera. Entonces la cosa se está complicando, ¿sí? Entonces, algo de lo que podemos manejar hacia grandes rasgos, pues es ir buscando la adaptación de variedades, ¿verdad?, de variedades a las condiciones climáticas y también a las resistencias. Pero, por ejemplo, en tomate bola, ¿cuántos años tienen ya o tenemos ya viendo? Y no se ven todavía materiales. Queremos el material ideal. No va a llegar nunca, ¿verdad? No va a llegar nunca. Entonces, vamos buscando cualidades que a veces salen por ahí, algunos que medio nos quieren llenar el ojo y de repente cambian, ¿no? Sí, entonces, cuando nosotros conocemos las condiciones, pues podemos medio adaptar esas variedades, ¿sí? Otro de los objetivos con ese tema, pues es planear las fechas de siembra y de cosecha. ¿Por qué? Porque a veces tenemos compromisos de mercado. Entonces, si conocemos las condiciones, pues hay manera de acercarnos un poco, ¿verdad? Y no estar sacando producción cuando no vale, o no sacar producción cuando todo el mundo tiene, ¿verdad? A veces tenemos volúmenes muy altos cuando no vale, y ya sabemos que no va a valer, pero pues el patrón nos pide kilos y hay que mandarlos, ¿verdad? Entonces, no sé, pero ahí cuando tenemos conocimiento podemos pues a lo mejor tener menos producción para recuperar cultivo, por ejemplo. Recuperar la planta, recuperar el cultivo, ¿verdad? Prepararla para cuando queramos
tener la producción. Eso pudiera ser un objetivo. ¿Sí? Las labores culturales. Normalmente damos los deshojes o los desbrotes cuando podemos, ¿verdad? Cuando tenemos gente o cuando nos lo permiten. No lo hacemos cuando la planta lo necesita. ¿Sí? Entonces, el estrés que le producimos al cultivo, ¿lo medimos? No lo medimos. ¿Verdad? Entonces, dice, no, pues ahorita está bien. No, pues sí, sí está bien. Pero ¿qué va a pasar en 15 días o en un mes? Como dice Alonso, lee tu cultivo. Léelo, checa cómo está su color, su hoja, la cabeza, la flor. Lo hacemos pocas veces, ¿verdad? Pocas veces lo hacemos. Sí, pero la planta de una u otra manera nos va a decir si lo que hicimos está bien o está mal. Entonces, eso vamos a poder irlo superando en la medida que vayamos conociendo el sistema. Lo de plagas y enfermedades y lo de los rendimientos, ¿no? O sea, tratar de buscar un potencial productivo de los diferentes materiales y, claro, también del clima. También del clima. Por ejemplo, yo escuchaba ahorita a Alonso, ¿verdad? Sacamos 60 kilos por metro cuadrado. ¿Pero en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? Pero nosotros aquí en el valle, pues 20 semanas de corte se me hacen muchas, ¿verdad? Para las etapas tempranas, 20 semanas. Y sacar 1,5 kilos por semana no está muy fácil, ¿eh? Yo les digo porque le hemos buscado, ¿verdad? Él menciona datos ahí hasta de 2 kilos. Apenas cuando verdeamos salen 2 kilos. Pero ¿cuánto vamos a tardar para que salga otra vez los 2 kilos? Entonces, si promediamos semana por semana, es difícil rebasar el kilo. No estoy diciendo con esto que no hay semanas que no rebasemos el 1,5 kilos, ¿verdad? Seguramente hay semanas que nos acercamos al 1,5 kilos, pero va a ser muy poquitas. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor algo nos está fallando, ¿no? Algo nos está fallando, a lo mejor algo tenemos que mejorar, algo tenemos que moverle. Tenemos un reto y tenemos que buscarle, ¿no? Miren, la tarea de nosotros, pues se resume básicamente en estar midiendo el crecimiento de la planta, el crecimiento, ¿verdad? Como dice Alonso, tenemos que estar seguros de que mi planta me está creciendo, pero ¿cuánto? ¿Cuánto? Él hablaba ahorita, creció 20 centímetros, creció 30, ¿eso es bueno o es malo? Es que depende de las condiciones, ¿verdad? Nosotros tenemos que ponernos metas de decir, yo quiero que mi planta esté creciendo 20 o 25 centímetros por semana y tengo que estar al pendiente de los factores que intervienen en ese crecimiento. ¿Por qué? Porque en el tomate hay muchas relaciones entre el crecimiento y el amarre, ¿no? O al menos con el racimo. ¿Sí? Si yo sé que crece 20 centímetros, un entrenudo por semana, pues yo sé que voy a tener un racimo por semana. ¿Sí? Si mi meta es un racimo, pues le tengo que buscar. Le tengo que buscar para que mi planta vaya generativa, ¿verdad? Y si no lo logro, si la planta se va vegetativa porque las condiciones así son, pues no le voy a llegar al rendimiento. Y ahí es donde nos falla. Ahí es donde nos falla porque no estamos al pendiente y no hacemos correcciones a tiempo, ¿verdad? A tiempo. Lo hacemos normalmente cuando ya pasó. Nos damos cuenta de que el fruto se quedó cuadrado cuando lo voy a cortar 1 mes y medio después de que se amarró, ¿verdad? Y si nos preguntan por qué, nunca supimos por qué. Miren, entonces cuando hablamos de crecimiento, hablamos normalmente de algo que se puede medir o que debemos de medir. Y hay muchas variables. Ahorita no sé si lo apreciaron en el cuadro que presentó Alonso, pero es bien importante darle el seguimiento ¿a qué? Al crecimiento, al grosor de la cabeza, a la coloración, ¿verdad? Que no lo podemos medir, pero hay que verla. A los entrenudos, a la longitud de la hoja, ¿verdad? O sea, tenemos que medir y tener parámetros. A lo mejor no es necesario medirlo todo, pero con el tiempo
cuando empezamos a ejercitar, nos vamos a dar cuenta de que hay algunas mediciones que sí están íntimamente relacionadas con lo que estamos haciendo, con el clima, con nuestro manejo, ya sea riego, ya sea nutrición o lo que son las labores culturales. ¿Verdad? La sanidad la vamos a dejar aparte. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de crecimiento, pues nos estamos refiriendo a todos los aspectos, ¿no? A lo que es división celular, a lo que es crecimiento celular y a lo que es diferenciación. Diferenciación, ¿verdad? Acuérdense, la planta se divide, sus células se dividen, ¿verdad? Pero también crecen. Ya el material genético tiene su potencial y nosotros tenemos que buscar ese potencial. ¿Sí? Entonces la planta tenemos que estar seguros de que se está dividiendo, de que está creciendo. ¿Verdad? Por ejemplo, el ingeniero Juan ahí en Chaparral, ¿verdad? Dice él, si yo veo broto, quiere decir que la planta ahí va. La planta tiene vigor, tiene fuerza para crecer. Pues tenemos que estar al pendiente de eso, ¿no? ¿Sí? Cuando hablamos de diferenciación, pues hay que ver precisamente los procesos de diferenciación. Pero si yo quiero flores, pues necesito ver que hay flores y que esas flores, ¿verdad?, tengan buena calidad. ¿Sí? O sea, necesitamos flores que fecunden, que echen frutos, no que se caigan. Entonces, a veces tenemos aborciones o tenemos flores de mala calidad y pues ahí nos quedamos, ¿no? Rara vez tratamos de investigar un poquito el por qué. O sea, ¿qué le pasó a la planta para que mi flor no fuera buena? O sea, logramos hacer la flor, pero no logramos la calidad. Sí, que es, vamos a decir, la especialización ya de esa célula. Entonces, creo yo que ahí hay un potencial grande todavía en el valle, entre los que estamos por ahí todos los días, para tratar de dar ese saltito, ¿no? Que no está fácil y que al menos nosotros no lo hemos podido lograr, ¿no? Miren, cuando hablamos de crecimiento son muchos los factores, pero el clima, las plantas son muy sensibles a algunos factores del clima, ¿verdad? A la radiación, a la duración del día, a la intensidad, a la humedad, a las mismas temperaturas. Entonces, si nosotros no relacionamos la respuesta de la planta a esos factores, nos vamos quedando, ¿verdad? Y como yo les digo, hace 10 años que yo vi el modelo que trae Valle, ese que usan los holandeses, ¿verdad? Y a la fecha no lo he usado y lo conozco, ¿verdad? Lo conozco, ¿por qué? Porque a veces somos un poquito descuidados, ¿no? Sí, de perdida a ver qué pasa. Mantener 17 grados centígrados no lo vamos a tener nunca aquí en el valle. Pero la temperatura media del día en 17 grados, yo creo que a lo mejor me sobran días de dedo de la mano para ver cuántos días vamos a tener esa temperatura promedio. Nuestras temperaturas son más altas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Bueno, ese modelo está perfecto donde es una zona fría, pero en esta zona caliente, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hay relación con los azúcares? Claro que hay relación, ¿verdad? Porque es un ser vivo. Es un ser vivo que fotosintetiza y consume, respira igual que nosotros. Entonces, produce y consume. Entonces, es un balance energético. Es un balance en la planta. ¿Quién produce? La hoja, ¿verdad? Lo que produce de más lo almacena. Pero si no produce de más, ¿cómo le vamos a hacer? Pues no almacena, ¿verdad? No tiene que almacenar. Entonces, lo que decía Valle, sí es cierto, hay una relación. Si ya sabemos que la planta consume 2 gramos de azúcar, bueno, pues hay que ver cuánto produce. Necesitamos que produzca más de 2, porque si no se lo va a consumir ella sola, ¿verdad? Hay que meterse un poquito en eso. A veces algunos factores son complicados. Se tiene la idea general, entonces hay que buscarle, ¿no? Vamos a ver, miren, las plantas les decía que son sensibles a los factores climáticos, son sensibles en sus etapas, pues en su etapa de desarrollo. Desde la primaria nos dicen que la planta primero germina, de ahí crece, se reproduce y muere,
¿verdad? Ya nos dicen más o menos la morfología y la fisiología durante su ciclo. Entonces lo importante es cuantificarlo, hay que cuantificarlo, ¿verdad? Ya sabemos, esas etapas todo ser vivo las tiene, ¿verdad? Pero son diferentes en los cultivos, son diferentes en los híbridos, fíjense, ¿verdad? O sea, no es lo mismo para un híbrido determinado que para un indeterminado. Incluso dentro de los indeterminados no es la misma, no es la misma, ¿verdad? A veces decimos este es precoz y este es tardío. Bueno, ¿qué tanto? ¿O por qué? ¿Por qué, verdad? Entonces, eso es porque hay una relación entre la fenología, entre esas fases biológicas del cultivo, ¿verdad? Y en su respuesta al clima. Entonces, siempre hay una relación muy estrecha, ¿no? Esa es la tarea que tenemos. Fíjense, esto es muy viejo y por eso lo puse, para que vean que no vamos a descubrir el hilo negro. O sea, andamos atrasados, en otras palabras, estamos atrasados, ¿no? O sea, no hemos avanzado en algo que ya deberíamos estar, algo que nos están enseñando los holandeses. Bueno, para ellos es una regla, si no, se salen, ¿no? Pero nosotros nos hemos quedado estancados. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque el mercado así nos lo permitía, ¿no? Entonces, hay una relación muy estrecha. Están entre las variables del cultivo y lo que son las variables climáticas y su manejo y todo lo demás. Para nosotros decíamos que es muy importante pronosticar, sobre todo cosecha, ¿no? Al menos a los patrones, lo que más les interesa es saber cuándo voy a producir y cuánto, porque es lo que van a vender. ¿Verdad? Y en esa tarea estamos un poquito atrasados. ¿Sí? A veces nos dice el del empaque, oye, pronosticaste 10 carros y sacaste 20. O sea, fíjense nomás el error, ¿no? Porque lo hacemos a ojo. No tenemos un método estandarizado. ¿En base a qué? Para decir, bueno, programa para la siguiente semana porque voy a producir tanto. Imagínense que nos acercáramos no quiero más, un 80%, que tú fueras adelantado en la predicción de lo que vas a producir, ¿verdad? En un 80%, ¿verdad? Sería a lo mejor para un negocio pudiera ser diferente. Y no esperarse a ver qué sacas para buscarle venta, ¿no? Te adelantarías una semana. Miren, algo que se ha estudiado mucho en relación a la fenología de los cultivos es el efecto de la temperatura. Pero fíjense, cuando uno empieza a estudiar un poco, pues abstraes. Primero voy a ver la temperatura, a ver qué pasa, ¿no? Voy a buscar las temperaturas óptimas para el tomate. Sí, necesito definir cuál es la temperatura que más le gusta. ¿Cuál es la temperatura donde hay mejor amarre? ¿Cuál es la temperatura donde el fruto crece más? ¿Verdad? Claro, todo lo demás tengo que buscarle la condición óptima. Pero empezamos por ahí, por ir conociendo un poco el efecto de uno de los factores. El que más se ha estudiado es la temperatura, porque es el más facilito de medir. ¿Sí? Entonces, han relacionado, por ejemplo, la fenología o la sucesión de las fases de un cultivo con la acumulación de horas calor. Seguramente han escuchado ese término, horas calor, ¿verdad? Y la gente que se ha metido un poco ha encontrado una relación o una correlación más alta cuando manejan unidades calor que cuando manejan días normales, ¿no? Días julianos o gregorianos, no sé cómo le llaman. ¿Por qué? Porque la planta responde a los efectos del clima, ¿verdad? Responde a la acumulación de calor o al frío cuando hablamos de frutales, ¿verdad? Pero tenemos que saber cuánto responde. Ahí tenemos dos definiciones, ¿verdad? De dos autores, ¿verdad? Entonces, una unidad de calor viene siendo la acumulación de grados día o de grados hora, puede ser también en el día, con temperaturas que le llaman umbrales, una superior, una inferior. ¿Sí? Como decía ahorita Valle, si nos salimos de esas temperaturas,
pues la planta no se va a morir, pero va a reducir su actividad. Y una planta que reduce su actividad va a ser una planta que va a producir menos. ¿Sí? Va a tener menos rendimiento. Entonces, la tarea nuestra es buscar precisamente cuál es el rango. ¿Cuál es el rango? Y si en mi casa sombra o en mi invernadero con el que estoy trabajando se sale de esos rangos, pues al menos tenemos que buscarle, ¿no? A ver qué podemos hacer para contrarrestar un poco el efecto del efecto de esa temperatura, ¿no? Que no es la ideal. Bueno, ahí tenemos otra definición, ¿verdad? Vemos que hay gente que ha trabajado mucho con la predicción un poco de algunas variables de desarrollo de los cultivos en base a algunos factores climáticos. Miren, por ejemplo, este es un reporte ya viejito, ¿verdad? Viejito, pero son inicios de este tipo de estudios. Lo hicieron con un material que a lo mejor algunos de ustedes no lo conocieron. Fue de los primeros tomates de larga vida en aquel. ¿Verdad? Que van a decir algunos de ustedes, bueno, ¿y para qué quiero ver eso, no? Bueno, la idea es formar un banco de información, pues que nos permite en un momento dado conocer la sucesión de las fases fenológicas, como les decía, y poder predecir la productividad y sobre todo irnos a la cantidad y a la calidad, ¿no? Que eso es lo más interesante. Sí, que es a donde debemos de llegar. Y no es un camino fácil, ¿eh? Entonces, fíjense bien aquí, por ejemplo, en el caso de este material, para llegar a producción, al primer corte, se acumularon 1.689 horas calor. Pero GDD son horas calor o grado día de desarrollo. Fíjense, aquí, si hablamos de días, estamos hablando de ¿cuántos días? De 120 días. ¿Verdad? 120 días aquí. Estos días están contados desde que se sembró, ¿no? Desde que se sembró. Entonces, desde que lo plantamos estaríamos hablando de alrededor de unos 90 días. ¿Verdad? Que no está fuera no está fuera de lo que vemos en campo. 80 en las primeras etapas, 80, 85 días. ¿Verdad? Estamos cortando. Sí, bueno, la saladeta, a lo mejor ahorita hablamos de 70 días. ¿Sí? Entonces, es importante cuando tenemos estadísticas del comportamiento térmico de una zona, ¿verdad? Poder predecir un poco. Entonces, si conocemos los híbridos, conocemos su comportamiento, ¿verdad? Podemos decir, bueno, este híbrido aquí, en esta fecha lo voy a sembrar, en esta fecha lo voy a cosechar. Y si esto lo relacionamos con las calidades, pues vamos a tener mejor resultado. Bueno, algo que ya conocemos, las etapas de desarrollo, ¿no? Lo que viene siendo la etapa vegetativa, la de floración, fructificación y engorde. Han de decir, pues eso ya lo sabemos todo, ¿no? Ya no sabemos las etapas. Bueno, aquí lo importante es que la duración de las etapas la relacionemos con la temperatura, con la radiación o con la integración de las dos, ¿verdad? Con el efecto cruzado, por así decirlo. Porque a lo mejor tenemos buenas temperaturas, pero ¿y si no tenemos buena radiación? O al revés. Como decía Valle ahorita, si le pongo sombra o se lo pinto, pues va a cambiar la condición. Y si cambia la condición, el cultivo me lo va a manifestar. ¿Sí? Entonces, es importante, primero, definir para los híbridos que manejamos los puntos importantes. Pero ¿cuándo empieza a salir la flor? ¿Cuándo amarra? ¿Verdad? ¿Cuánto crece? ¿Cuánto crece? ¿Verdad? ¿Cuánto crece el fruto? Fíjense, no es lo mismo si le dejo 2 frutos a un racimo, a si le dejo 3 o a si le dejo 4. ¿Se fijan? Entonces, clima con manejo nos da resultados diferentes. Muy diferente. Pero entonces, no hay una regla así, tenemos que buscarle. ¿Verdad? Hay materiales que tienen un potencial grande, hay otros que dan mucha fruta, pero
Le dejas mucho, pues no da tamaño. Entonces, tenemos que estar todos los días. Mire, este es otro gráfico donde podemos apreciar la acumulación. Ay, ya canijo. Soy derecho y me enredo. Es acá. Miren, por ejemplo, este es un híbrido también donde tenemos ahí en la línea la acumulación de horas calor. ¿Verdad? Y vean, aquí en la parte superior vienen observaciones fenológicas, observaciones. Entonces es muy importante decir, a ver, aquí tenemos floración. ¿Cuántas horas calor acumulamos? O bien, ¿verdad? En horas calor, pues aproximadamente, al menos en el año que se midió, ¿cuántos días, no? ¿Cuántos días? Miren, por ejemplo, en este material, a los 92 días más o menos se dio el primer corte. ¿Verdad? A los 92 días, entonces, si yo tengo los días, tengo la acumulación de horas calor, pues podemos predecir. ¿Sí? Vean esta línea cómo sube y baja. ¿Por qué creen? Porque el clima cambia. ¿Verdad? Si tenemos nublados, mande. Pero nosotros no podemos predecir qué es lo que va a pasar para los días para adelante. ¿Cómo podemos decir cuándo vamos a cosechar si no sabemos cómo va a estar las horas calor? Sí, miren, efectivamente, el clima es uno de los elementos impredecibles, de los elementos, pero fíjense bien, la idea es tener un historial, por ejemplo, en las mallas, es cierto, hay días calientes y días fríos, ¿verdad? Hay días nublados y días soleados, ¿verdad? Bueno, pero entre un día y otro, a lo mejor el año pasado fue nublado, este año fue soleado, pero cuando vamos acumulando, eso es lo importante de esto, cuando vamos acumulando en el tiempo, vemos que las curvas se parecen mucho, se parecen. O sea, cuando tenemos información suficiente de varios años. No sé si me da a entender. O sea, yo sé que el clima va a cambiar. O sea, yo no puedo decir, hey, el 10 de noviembre o el 20 de julio voy a tener una temperatura de tanto. No, va a ser difícil, ¿verdad? Pero si yo trabajo con medias de diferentes años, a lo mejor en julio, el 20 de julio estuvo nublado, el año pasado a lo mejor ahora no. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, como que te da un valor medio, ingeniero. Sí. Esa es la idea, ¿no? Sí. Ahora, un segundito. Mire, esto que yo les comento es algo como que deberíamos exigirles un poquito a las semilleras, ¿verdad? Que ellos nos den información de sus híbridos, de la información que tienen, para que en los campos pudiéramos darle una utilidad. Sí, maestro, ahora sí, disculpe, quería preguntar algo. No, es que es muy importante. A nosotros cada rato nos están pidiendo, oye, a mí un pronóstico de cosecha de esto y lo otro y lo otro. Pero pues desgraciadamente no podemos saber qué es lo que va a pasar para adelante. Y cada rato nos cambiamos de variedades. Y como dijiste tú ahorita, en el bola, por ejemplo, pues están difíciles, más o las indeterminadas, pero, o sea, yo lo que veo es para tener un dato nada más. O sea, el problema es tener el dato anticipado, ¿no? Es lo que creo yo que pudiera ser complicado. Y eso apenas con estadística de varios años, ingeniero. O sea, no tenemos la cultura, pues, a veces no tenemos la cultura de llevar esos registros. ¿Sí? Como les digo, el clima es diferente y cambia de un año a otro, pero en promedio se parecen. Pero si nosotros calculamos, por ejemplo, horas calor de 10 años, por así decirlo, de 10 años en el mismo lugar, vamos a ver que las curvas se parecen en el valor acumulado, aunque algunos días sean mayores en un día que en otro. No sé si me voy a entender. Sí. Miren, por ejemplo, aquí se ve, pero sube y baja. Pero cuando nosotros calculamos en el mes, vamos a ver que se parece de un año a otro. Ya el promedio, pues, al final. Cuando llegas a cosecha, el promedio te ayuda en base a tantos años. Sí.
Esa es la idea, ¿no? Sí, sí, sí. Miren, por ejemplo, aquí. Mira, este es un estudio que se hizo con un estudiante, fíjense, con un estudiante. Aquí tenemos los grados día de desarrollo. Aquí tenemos una variable de crecimiento, altura de planta. ¿Sí? Fíjense, los puntos que ustedes ven ahí son las mediciones que se van haciendo. Fíjense, si nosotros lo ajustamos a un modelo matemático, ¿verdad? Que va a tener un pequeño error, pero esto nos permite hasta cierto punto anticipar y decir, a ver, mi planta cuando acumule 600 horas calor, de acuerdo al historial térmico de mi zona, pues mi planta debe medir 1,5 metros, por así decirlo. Debe medir 1,5 metros. ¿Qué pasa si en lugar de 1,5 metros esa planta mide 1,80 o 2 metros? ¿Qué va a pasar ahí? Yo quería que midiera 1,80, ¿verdad? O se fue mi planta muy vegetativa. Se fue puro crece y crece. Sí, más o menos me captan la idea. O sea, tenemos que buscar un poquito lo que decía Valle. Tenemos que buscar el equilibrio, el balance en mi cultivo. Entonces, cuando nosotros tratamos un poco de pronosticar, de predecir, pues si yo tengo este gráfico, ¿verdad? Lo voy a hacer para una planta que yo la considero ideal. Que digo, yo quiero que mi planta vaya creciendo con esta tasa de crecimiento semanal. No quiero que crezca más. ¿Por qué? Porque voy a tener problemas de manejo. Voy a ocupar más gente. Voy a ocupar más de brote. ¿Verdad? Entonces, cuando ya tenemos esa idea, podemos hasta manejar la gente. Pero ya puedo decir, ¿sabe qué? Cuento con esta cuadrilla, voy a deshojar. Cuando tenga esta altura, ya voy a dar mi primer deshoje. ¿Verdad? Porque puedo predecir hasta cuántas hojas va a tener. ¿Verdad? Ya sabemos que por cada entrenudo son 3 hojas. Entonces, si yo sé lo que va creciendo, yo puedo decir, esta semana voy a deshojar, voy a quitar 3 hojas, voy a quitar 6. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la utilidad que creo yo que pudiéramos ir teniendo para ir bajando costos, para optimizar a la mano de obra y que tuviéramos los rendimientos que esperamos. Sí, yo así la veo. Entonces, la idea de la modelación, pues es que lo hagamos con los híbridos que manejamos. Ahora, ¿quién va delante de nosotros con los híbridos? Pues las semilleras, ¿verdad? Cuando nosotros compramos la semillera, ya lo estudió 2-3 años. Pues la semillera nos debe decir, ¿sabes qué? El comportamiento de este híbrido ya es así, o sea, ya tenemos un elemento. A eso me refiero yo, ¿no? Adelantarnos un poquito. La verdad es que ni ellos saben. No, porque no lo hacen. Así es. No lo hacen, ¿verdad? Pero debiéramos, a como está la cosa, ¿verdad? O debieran a lo mejor un plus, exigirles un plus a la semillera, que nos ayuden, porque los que estamos en el campo nos damos topetazos cada año. ¿Sí? Entonces, la idea de este tipo de estudios, creo yo, que están orientados a eso, a tratar de conocer con un poco más de precisión qué es lo que está pasando con nuestro cultivo. No es una tarea fácil. Miren, por ejemplo, esta es otro cultivo, otro híbrido. Pero vean cómo hay un ajuste del crecimiento. Los puntos azules son mediciones. La línea negra es un modelo sencillo. Pero ya no voy a decir una matemática superior. Esto lo hace el Excel, pues. Cualquiera en su campo lo puede hacer. ¿Sí? Con sus híbridos, con sus condiciones. Entonces, esto es lo que creo yo que tenemos que irle buscando, ¿verdad? Que no es otra cosa nomás que lo que estaba diciendo Valle ahorita, pero en otras palabras, ¿verdad? Él tenía un modelo: cambio de temperatura, cambio de humedad, cambia radiación. ¿Y qué va a pasar con mi cultivo? Pues yo tengo que saber lo que tiene que pasar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a eso se refiere un poquito. Entonces, ese modelo pues lo podemos hacer en una hojita sencilla.
¿verdad? Lo que hizo Valle lo podemos hacer en nuestro campo y con nuestro modelo. No el de Holanda, ese es de Holanda. Ahí tenemos otra variable. Pero fíjense bien, este otro gráfico está relacionado a la altura de la planta, pero está relacionado con la radiación. Con radiación, fíjense. Aquí no son horas calor como el que vimos ahorita. Aquí es como para decir, bueno, ¿y mi cultivo qué relación tiene su crecimiento con la acumulación de energía? Ahorita, por ejemplo, nos decía Valle, hey, si tenemos 500 watts por metro cuadrado, si tenemos 600, ¿verdad? Nunca vamos a tener 1000, ¿no? Nunca vamos a tener 1000. Pero sí tenemos días nublados y sí tenemos días soleados. Entonces sí podemos saber en un día soleado cuál intensidad luminosa tenemos. Y sí podemos saber, ¿dije nublado o dije soleado? O sea, podemos conocerlo de los dos, nublados y soleados. Entonces la planta, ¿verdad? Sí podemos determinar la energía que va acumulando para su desarrollo, para su crecimiento, para el engorde del fruto. ¿Sí? Él, por ejemplo, ahí traía un indicador 100, decía él, ¿no? 100, bueno. Ellos lo evaluaron y dijeron, bueno, la energía que ocupa la planta, ¿verdad? Si tiene 4 frutos o 20 frutos, pues con 100 joule por centímetro cuadrado la hacemos. ¿Verdad? Es una forma de cuantificarlo. ¿Sí? Aquí nosotros lo estamos expresando en megajoule por metro cuadrado. Bueno, a mí se me ocurrió ponerle megajoule porque estamos muy acostumbrados a decir, tengo 2 plantas por metro cuadrado, tengo 3 plantas por metro cuadrado, o produje 5 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, si mi unidad es el metro cuadrado, pues vamos manejando todo el metros cuadrados, ¿verdad? Y es más fácil relacionar las variables. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos gráficos para eso nos sirven. Vean, a lo mejor aquí se sale un poquito. ¿Por qué? Porque el modelo que está aquí es sencillo, ¿verdad? Sencillo, eso lo puede hacer cualquier técnico en una agrícola. No es cuestión de meterse a un modelo, ¿verdad? De tipo logístico, de tipo sigmoidal, que a lo mejor es más preciso, pero requiere de más trabajo para el técnico. ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? ¿Verdad? Si yo sé que la planta, una vez que llega a los 600 megajoule por metro cuadrado, ya es una planta equilibrada, que ya tiene sus 6 racimos y lo que queremos es mantener crecimiento y productividad de mi cultivo. Entonces, un modelo sencillo, ¿verdad? Pudiera dar respuesta a lo que yo necesito en mi campo, ¿no? Este es otro, miren, es otro modelo. Otro modelo para crecimiento del fruto, por ejemplo. Tenemos unidades calor. Bueno, ¿cuánto ocupa un fruto? Un fruto para crecer. ¿Sí? Aquí son 7 centímetros, 71 milímetros. Si mi fruto es más grande, mi híbrido, bueno, ¿cuántas horas calor ocupa? Sí, bueno, pues es cuestión de relacionarlo, ¿no? Pero aquí yo ya sé que un fruto, ¿verdad? Ahora, este es un fruto. Ya sería cuestión de meterse un poquito más al detalle y decir, bueno, ¿cuántos frutos tengo en mi planta por metro cuadrado? ¿Sí? ¿Cuántos frutos tengo? Entonces, si yo relaciono con la temperatura o los grados días que voy a tener en la misma unidad, pues puedo ir obteniendo o ir mejorando esa correlación. ¿Sí? Y lo puedo hacer en este caso con horas calor o lo puedo hacer con energía. ¿Sí? Con megajoule por metro cuadrado. Entonces, fíjense, el modelo se parece mucho. Entonces, si yo tengo las variables de medición, puedo predecir un poquito. Entonces, si yo ya sé, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, yo quiero que todos mis frutos sean de 70 milímetros. ¿Por qué? Porque este es el peso que me está pidiendo el mercado. Bueno, puedo un poquito medio pronosticar, ¿no? Y decidir incluso, si nos vamos al detalle, hasta el número de frutos que vamos a dejar por racimo, si yo quiero un tamaño en específico. Esa es la tarea que tenemos ahorita. Fíjense el rendimiento aquí. El rendimiento. Ahí va, se acerca mucho a la curva, o la curva se acerca mucho a los datos. ¿Sí ven algunos brinquitos? ¿Verdad? Bueno, el ajuste del modelo va a depender de lo que yo haga en campo.
¿Sí? Si yo corto todos los frutos, fíjense bien, si yo corto todos los frutos en color 2, yo les aseguro que esta curva va a salir casi perfecta. Pero ¿podemos cortar todos los frutos en color 2? No, combinamos, ¿verdad? Combinamos a lo mejor color 2, color 3, color 4, una proporción. Bueno, entonces cuando nosotros combinamos colores, pues estos puntos se van a empezar a mover, ¿verdad? Se van a mover un poco. Incluso cuando hacemos corte de verde, pues no se diga, ¿no? Estos sobresaltos aquí, pues son cortes de verde, entonces eso se sale un poquito. Se sale un poquito vamos a decir que los cortes no se dan de acuerdo a cómo se da la maduración. En la medida que seamos más exactos, nuestro modelo también va a ser más exacto. ¿Sí? Entonces, aún así, vean cómo se parece muchísimo. ¿Sí? Con las horas calor, casi podemos decir los kilogramos que vamos a ir sacando. Fíjense aquí, estos datos son reales, son reales de aquí del Valle. Y no hemos podido nosotros superar esta marca. Estos son datos de campo, no son empacados. Hemos batallado, pero en campo andamos alrededor de 25, 26 kilos, ¿verdad? Y en empaque, pues le batallamos para rebasar los 20, ¿no? Le hemos batallado y le hemos buscado lo que no se imaginan. ¿Sí? Entonces, me da el modelo una predicción muy certera, ¿no? Estos modelos aquí los sacó un estudiante de licenciatura que le gustan mucho los números, le gustan más que a mí. Ahí está otra, pero fíjense, en lugar de usar las horas calor, usamos energía solar. Vean cómo hay una buena relación o buena correlación. Entonces, es cuestión de irlo buscando. Ahora, ¿puedo modificar yo la radiación en una malla? ¿Sí la puedo cambiar? ¿Cómo la cambio? Perdón. Con una malla, ¿verdad? Con una malla. La puedo cambiar. Y si yo cambio la radiación, voy a cambiar el efecto que tenga en el cultivo. La puedo cambiar. Entonces, si la radiación es muy intensa y le pongo sombra, a lo mejor puedo tener un mejor resultado. O al revés, a lo mejor lo daño. Mejor me emociono, ya tengo la malla y la quiero poner cuando no la ocupo, ¿verdad? Y le bajo radiación al cultivo. Le estoy quitando un factor, ¿no? Un factor de producción. Si no tiene luz, no produce. Mande. Se enoja Alonso. Miren, Alonso trae un modelo, como les digo. Es un modelo para alta tecnología. Siento yo que debe ser bueno, pues él ya lo probó, lo hizo, ¿verdad? Pero lo que sí creo yo, y lo he platicado con él muchas veces, tenemos que adaptarlo a la condición nuestra. Tenemos que ir buscando un modelo que responda más a lo que tenemos en el Valle de Culiacán, ¿verdad? Por ejemplo, 60, 70 kilos, pues sí, ahorita dijo, lo saqué en 50 semanas, pero aquí, ¿quién va a producir 50 semanas? Nadie. Pero si para producir 20 semanas batallamos. 20, entonces, con 20 semanas difícilmente vamos a llegar a 60 kilos. Afirmativo. No, esto es acumulado desde que empieza el corte hasta que terminamos. O sea, llegamos a pasadito como 27 kilos, algo así, ¿no? 27 kilogramos. Es acumulado. Y son datos de campo, ¿no? Datos de campo. Acá, joven. Mira, estás hablando mucho de radiación. Sí. De temperatura y de calor. El detalle no es tan sencillo. La radiación, si hablas de rayos gamas, de ultravioleta o de infrarrojos, sí. ¿Qué radiación tienes? La temperatura de esos tres tipos de rayos son diferentes. Muy diferentes. Y la radiación ultravioleta te imprime una temperatura en la célula que la célula no la soporta. Y lo primero que empieza a ver es ruptura de la pared, de la membrana, degradación de la clorofila.
Sí. Y ahí no podemos englobar un volumen de temperatura sin definir qué tipo de temperatura. La temperatura el grado vibracional de la temperatura es distinto. Sí, miren, efectivamente cuando estamos hablando aquí, hablamos de intensidad, ¿no? De intensidad. Normalmente, al incrementar la intensidad, como que se aumentan un poquito más los rayos infrarrojos, que son los que calientan, ¿no? Sí, no sé si se acuerdan del gráfico que les pasó a Alonso. Cómo va la eficiencia de la radiación en la medida que va aumentando hasta que llega a un valor óptimo, ¿no? Sí, entonces, pues eso no podemos hacer nada, ¿verdad? Cuando hay mucha radiación, por eso cuando se viene el verano, cuando los rayos están más directos, pues vamos a ver que el efecto es más dañino. Cuando el fruto se asolea más rápido. Por eso no se puede producir porque en será ese Culiacán, efecto. Ramón. Mande. Por eso no se puede producir en Culiacán tarde. ¿Por eso qué, perdón? No podemos producir tarde en Culiacán. Por eso no podemos. Pero para nosotros se dificulta, ¿no? Se dificulta. A veces ¿qué? No acumulan. Lo que es la Baja Norte, me ha tocado estar y las horas calor o megalún son muy pocas horas de luz y llegan a obtener muy buenas producciones por metro cuadrado. Y no acumulan a veces. Hay poca luz, fíjate bien lo que estás diciendo, ¿no? Y calor igual también. No acumulan las horas calor, porque hay muchos nublados a eso. Entonces, miren, acuérdense, son factores diferentes, ¿no? Son factores. Sí tenemos que revisar radiación, temperatura. Yo les decía, tenemos que integrar los dos factores. ¿Por qué? Porque podemos tener buena temperatura, pero si no tenemos radiación, no la vamos a hacer. No la vamos a hacer. Decimos la planta crece, pero ¿qué dice Alonso? Pues sí, si no hay radiación sí crece la planta, pero ¿cómo crece? ¿Cómo crece esa planta? ¿Verdad? Pues se va etiolada, se va más delgadita, se va más sensible. Mira, en la Baja California se produce en estas fechas precisamente porque los días son muy largos. Por lo general las neblinas en la mañana, pues está poca luz, pero los días son larguísimos en la Baja California y más si está en San Quintín, está eterno. Entonces es por eso que la calidad de los frutos de la Baja California son incomparables, pero sí tienen acumulados luz de perdida energía solar. Por ejemplo, en Holanda, bueno, pues voy a seguir con Holanda. ¿Cuánto dura el día? ¿Eso oscurece a las 10 de la noche, 11 de la noche? Son muchas horas en el verano. Aquí no las tenemos. Pero aunque la intensidad es diferente, pero la duración del día también es importante. ¿Sí? Entonces, tenemos que relacionar nuestro clima con nuestro cultivo, ¿verdad? Tenemos aportaciones de otras condiciones, de otros modelos, pero el nuestro no lo tenemos. Tenemos que trabajar con el de nosotros y tenemos que irle buscando para que esos 25, ¿verdad? Se vuelvan 25 pero empacados, o que sean 30 empacados, no producidos, ¿verdad? Porque ya el patrón quiere más empaque. Ya no lo hacemos con eso. Miren, para terminar, se me acabó el tiempo, me queda un minuto. Ese es un gráfico de la energía que se tiene en una malla sombra. Está calculado con la energía semanal. Cada puntito es la energía que se acumula en una semana, ¿verdad? Esta parte ven ustedes que se ve como una tendencia uniforme. Bueno, esta parte la estimé porque no tenía datos, ¿no? Con el mismo modelo lo alargué un poco y le puse valores. Pero fíjense bien acá. De aquí para acá son datos medidos en campo. Vean como unas semanas tenemos más energía que otras. Y seguramente hay variaciones, como dice el ingeniero. Hay días donde la intensidad de la radiación, fíjense, se ven unos picos así enormes. No sé por qué, yo la verdad que no he investigado. Pero puedo traer yo 300, 400 watts por metro cuadrado y de repente en un día se va a 600, no sé por qué. No sé qué pasará allá arriba o qué pasará en la atmósfera,
pero se ven esos sobresaltos. ¿Verdad que no traje ese gráfico? Pero algo pasa, ¿no? Bueno, eso seguramente tiene un efecto en el cultivo. Tiene un efecto que pues tenemos que ser observadores, no hay más. ¿Verdad? Seguramente hay un daño por algo. Bueno, pero fíjense bien, aquí iniciamos con alrededor, ¿qué serán aquí? 40 megajoule por metro cuadrado. Y terminamos aquí ¿en cuánto? En 100, en la semana. Fíjense cómo va aumentando la energía. ¿Sí? Va aumentando. Pero fíjense, aquí bajó. ¿Por qué creen que bajó? La malla. Se puso una malla de sombreo. Fíjense bien. Una malla de sombreo, esa la Rachel, que no sé, que nos da, no sé, un 30% de sombreo. Pero fíjense ustedes el cambio que me dio en energía que está llegando al cultivo. De 100 se bajó a 50. Pregunto, ¿esa energía tendrá un efecto en el cultivo? Claro que lo va a tener. Claro. A ver, cómanse la mitad ustedes, que le den su ración en la mañana, ¿verdad? Que le den sus 2 huevitos, ¿verdad? Y después que le den uno. Ándale, canijo, ahora con uno la tiene que hacer, ¿verdad? Van a andar con los ojitos atarantados al mediodía porque su cuerpo les va a pedir su desayuno. Bueno, imagínense con la planta, cuando ustedes tienen 100 megajoule en la semana y de repente lo bajan a 50. ¿Qué va a pasar con ese cultivo? ¿Verdad? ¿Va a responder de manera diferente? Lo vamos a ver más bonito. Seguramente lo vamos a ver más bonito. ¿Por qué? Porque se va a bajar un poco la intensidad de la radiación. Entonces, como decía mi amigo por allá, el efecto a lo mejor de los rayos infrarrojos va a ser menor. La planta va a empezar a rebrotar y se va a ver bonita. Pero ¿dónde vamos a ver el efecto? En la producción. En la producción. ¿Verdad? Usted decía valle, ¿no? La energía se va al fruto. Pero ¿y si no hay energía? Porque aquí se redujo la fotosíntesis, se redujo el azúcar. Nomás le van a dar los 2 gramos que se come la planta. Entonces, ¿qué va a pasar con los frutos? Sí, pero la calidad la pierde también con mucha luz. ¿También va a bajar la calidad? No, con mucha luz la pierdes, se te vuelven los tomates todos amarillentos, la pierdes. Y es por eso que ponemos las mallas, sí perdemos tamaño, pero la calidad de manchas, coloración, hasta payaseo se viene, claro. Daño de luz, pero sí perdemos tamaño, eso sí te lo puedo asegurar. ¿Qué pasa cuando a una fruta no le pega el sol? Queda más delgadita la pared también, ¿no? Sí. Pero se hace más frágil. Entonces, cambia, ¿no? Cambia. ¿Qué tanto? Hay que medirlo. La verdad que yo no lo he medido, ¿no? No lo he medido. Pero sí tenemos que medirlo. En el empaque sí nos dicen, bajó el porcentaje de empaque, ¿verdad? Dijeron que iban a empacar 100 y nomás estamos empacando 80 o 50. Bueno, pues ahí está la planta. La planta respondió a lo que hicimos, ¿verdad? Entonces hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo. Muchas veces queremos hacer algo, vemos una mejoría, pero a lo mejor estamos afectando otra cosa, ¿no? Estamos afectando ahí la productividad. Bueno, a manera de conclusión, para todos, ojalá y quede ahí la espinita, pues hay que medir, hay que hacernos a la idea de que nuestro campo ya tiene que tener su bitácora. Ya hay algunas agrícolas, me ha tocado andar de metiche por ahí en el campo, y veo que algunas agrícolas ya tienen sus bitácoras, ¿verdad? Sus bitácoras por nave, por campo, ¿verdad? Y entonces si ya tenemos la información, pues ahora hay que correlacionarla, ¿no? Hay que correlacionarla, hay que ir viendo el efecto. O sea, tenemos que anticiparnos un poquito, qué es lo que nos está exigiendo ya el mercado a nosotros como ingenieros, para que no nos corran, que no nos van a correr. Ya vienen las nuevas generaciones y vienen muy computarizados, ¿no? Y luego si gana Naya, ¿no? Dice que va a meter más celulares, entonces nos van a echar para afuera. Tenemos que moverle. Ahí está. Me faltan 3 segundos.